El Falun Gong o Falun Dafa es un movimiento espiritual que incluye ejercicios de meditación, pero el gobierno de China lo considera una secta o un culto del mal. Los chinos le tienen terror a estos movimientos, no por el hecho que sea religioso, ¿no? Sino por el hecho de que lo que representa en la historia de China, cada vez que hay un movimiento de tipo milenarista, ¿no? Carismático. En la historia de China, que ha sido una historia pues a través del tiempo, casi 4000 años, de dinastías, ¿no? Que se fueron sucediendo unas con otras, cuando aparecieron este tipo de grupos, es que había un gran descontento social. Y este descontento social no encontraba liderazgos. Y entonces salía por ahí un líder, por lo general carismático religioso, que mezclando una serie de creencias, budismo, taoísmo, etcétera, levantaba al pueblo y era la provocación de una revuelta total campesina, y muchas veces esto terminó en derrocar a una dinastía. Fue fundado en 1992 por Li Hongzhi. En 2001, Li fue nominado al Premio Nobel de la Paz. Los chinos creen que la historia es cíclica, se repite. Entonces, tienen mucho cuidado con esto. Ahora, dado justamente la falta de libertad religiosa real, pues estos grupos no tienen la capacidad de poder libremente expresar sus ideas. Entonces, esto provoca más clandestinidad, círculo vicioso, ¿no? Más clandestinidad, pues obviamente más represión, y esto a su vez hace que mucha gente, muchos grupos que no encuentran espacio en la vida pública de China se integren. En julio de 1999, el gobierno chino prohibió la práctica del Falun Gong porque sus seguidores protagonizaron la manifestación más numerosa desde las protestas de 1989 en Tiananmen. A partir de entonces, se incrementó la represión y persecución de sus miembros. El 66% de los casos de tortura reportados en China están relacionados con este movimiento. El Falun Gong ha sido perseguido violentamente por el gobierno chino. O sea, los miembros del Falun Gong pues son realmente desaparecidos, ¿no? Así de repente. En 2001, seguidores del Falun Gong se prendieron fuego en una protesta realizada en la plaza de Tiananmen. 2 personas murieron en el acto. Si uno va a Hong Kong, me ha pasado, Hong Kong, a pesar de que es parte de la soberanía china, Hong Kong sí tiene una independencia mucho mayor, ¿no?, que China continental. Bueno, yo diría que tiene una libertad impresionante comparado con China. Entonces, ahí hay miembros del Falun Gong chinos que están repartiendo periódicos, ¿no?, y propaganda. Y los chinos continentales que cruzan para allá ni siquiera toman el folleto, porque obviamente, seguramente hay espías, ¿no?, del gobierno chino tomando fotos o lo que sea para ver quién se acerca al movimiento. Y si un extranjero es visto cuando cruza a la frontera china con folletos o cosas por el estilo, seguramente le pueden quitar la visa, y seguramente si se le ocurrió involucrarse con alguna manera con estos grupos, va a ser deportado, seguramente. Y seguramente esto no sale en la prensa, seguramente, ¿no? Entonces, es un movimiento de corte milenarista, ¿no?, carismático, donde el líder es cristiano, budista, taoísta. O sea, y estas ondas raras de mezclas religiosas no es nuevo en China, ¿no? Lo que tampoco es nuevo es que cada vez que estas sectas arrancan y de repente tienen más de 1 millón de seguidores, focos rojos en China. Focos rojos. El problema no es que tengan una agenda religiosa, tienen una agenda también política, estos grupos. En una crisis que tenga China por cualquier cosa, esto se puede prender como hierba seca. La otra cosa que estamos viendo en esos puntos de vista y en Olimpiadas, primer mundo, exportaciones, todo este rollo y esta represión, son las contradicciones internas de un país donde la parte política pues no está teniendo la velocidad de apertura que la económica. Entonces la económica se despegó y aquí se quedó la política. Entonces, pues, pero claro, tú quieres que tu ciudadano, que tu empresario viaje, que tenga contacto con Occidente, pero no quieres que traiga nada de Occidente a tu pueblo, ¿no?, a tu ciudad. Eso es imposible, no puede no permear. Y por otro lado, la creación de nuevas clases sociales, ricos, súper ricos, clase media, contra pobres campesinos en un país comunista, no tiene sentido, ¿no? Es una total paradoja. Esto provoca una serie de conflictos. Una cosa que no se habla, o tanto por lo pronto, es la cantidad de manifestaciones campesinas que hay dentro de China. O sea, es decir, que llegan a ser hasta violentas a veces, ¿no? Y que son reprimidas obviamente por la fuerza, ¿no? O sea, y poco se negocia. Entonces,
Yo creo que lo que vemos con el Tíbet, además de todo lo que hay atrás de cuestiones de humanos y religión y todo este rollo, es además lo que tiene que pasar con China, una yuxtaposición de un modelo en una realidad versus la capa que le precede, que es de otro momento, de otra realidad, ¿no? Es decir, una China comunista que viene de la Guerra Fría, que tiene un partido comunista autárquico, versus una China que está compitiendo a nivel económico con el mundo.